Cristo viene ser recibido por ya. muchos, pero por otros sí, que muchos Luz en las creerían tinieblas, ilumina a los demás. y había un destino final que alcanzar. Proclama su evangelio. Había un sueño final que Así como alcanzar. Juan. Es tan sencillo como sentarnos en nuestras habitaciones, en el culto familiar, poner las manos sobre este libro y decir: Señor, yo quiero que hables a mi vida. Bueno, entonces vamos a estar compartiendo la palabra del Señor esta mañana. Sabemos que estamos viviendo en una hora muy solemne. Yo sé que han estado ocurriendo muchas cosas en el mundo. Sé que no solamente está este tipo de situaciones externos que vemos pasar en otros lugares, sino a veces aún nuestras familias pudieran estar atravesando por pruebas y situaciones. Y hoy vamos a destacar una parte bien interesante de la Biblia en Hebreos capítulo 11, verso 7. Hebreos capítulo 11, verso 7 es la porción bíblica que hoy vamos a presentar para que ministre nuestra vida. Hebreos capítulo 11, verso 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún todavía no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Corto, preciso y al punto. Un texto bíblico para meditar en él hoy. Dice primero por la fe. Y nosotros conocemos el libro de Hebreos capítulo 11. Se le ha puesto un sinnúmero de nombres, pero todos están relacionados con la fe. La fe que viene por el oír, la fe que viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, al ser viva y eficaz y entrar a los oídos de los oyentes, de los creyentes, ella comienza a producir vida, ella comienza a impactar, ella comienza a renovar, ella comienza a poner en perspectiva cada una de nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, discierne lo que hay en el interior del ser humano, pero persigue la palabra de Dios con vida, persigue producir fe en el oyente, persigue producir fe en las personas, porque el justo por la fe vivirá. Y entonces Cristo Jesús dice la palabra que vino a este mundo para dar vida y vida en abundancia. Entonces cuando el ser humano hoy en el mundo carece de la palabra de Dios, está careciendo de Jesús. Y cuando el ser humano carece de Jesús, está careciendo de fe. Y cuando el ser humano carece de fe, entonces pudiera estar muerto en vida. Por eso, como dice el pastor Eric Almodóvar, y escúchelo bien, si usted pierde el contacto con tertulias de esperanza, ¿qué pasa? Aleluya. Usted está perdiendo contacto con un momento de bendición que le puede transformar y cambiar su vida, porque ahí se está presentando diariamente la poderosa palabra del Señor. Ahí se está presentando el evangelio, ahí se está presentando la esperanza, ahí se está encendiendo la lámpara para que la luz de Cristo resplandezca y entonces esa luz pueda penetrar y entrar en medio de la oscuridad, en medio del caos, en medio de la desolación, en medio de la confusión, para que entonces toda persona que pueda tener contacto con la esperanza pueda tener un destino y un futuro con esperanza. Interesante ver que por la fe Noé hizo algo y por eso al parecer Dios lo destaca. Y es uno de los personajes bíblicos que Dios destacó en el libro de Hebreos capítulo 11. Allí fue destacado Abel, allí fue destacado Enoc, allí aparece Abraham, allí aparece Sara, allí aparece, por ejemplo, Isaac, por allí aparece Jacob, allí aparece José, allí aparece Moisés. Todas estas personas aparecen en el libro de Hebreos capítulo 11, pero también apareció Noé. Y dice que Noé, por la fe, hizo algo cuando pasó algo en su vida. Y eso es lo que vamos a responder. Lo que ocurrió en la vida de Noé
fue que Dios le advirtió, Dios le hizo una advertencia, Dios le hizo unas advertencias. Esas advertencias usted la puede encontrar en el libro de Génesis, el capítulo 6, todo el libro de Génesis, específicamente el capítulo 6, todo el capítulo 6 de Génesis, debí decir, vamos a mostrar que presenta cuáles eran esas advertencias o esa advertencia. Lo interesante de esto es que Noé fue advertido de qué, de cosas que aún todavía no se habían visto. Y la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, la comunidad creyente, por medio de la profecía, por medio de la palabra de Dios, también ha sido advertida. Son advertencias. ¿Y qué es una advertencia? Vamos a decir que es un mensaje que se anticipa a acontecimientos y muestra cosas que pueden llegar a pasar o que van a pasar. Así que estas advertencias se pueden considerar también como revelaciones. A través de estas advertencias, Dios revelaba a Noé cosas que iban a suceder y cosas que iban a pasar. Lo interesante es que cuando Noé escucha estas advertencias, se encuentra con la situación de que Dios le está hablando de situaciones, eventos y cosas que todavía nadie había visto, nadie había contemplado. No había evidencias contundentes de que hubiera ocurrido tales cosas que Jehová le advertía. Y eso es muy interesante porque ahí comienza a operar la fe de Noé, cuando él ahora responde, reacciona ante la palabra que Dios le entrega. Entonces, yo recuerdo un texto bíblico que dice que no son los oidores de la palabra, sino los hacedores de la palabra. Un oidor de la palabra es una persona que cuando escucha la palabra de Dios, simplemente se queda en el verbo, en la acción o en el acto de escuchar. Lo escuché, pero en mí no pasó nada. Yo no accioné, yo no reaccioné a esa palabra, yo no respondí a esa palabra. El Señor me llamó, pero yo no me levanté. Él me corrigió, pero yo no me dejé corregir. Él me amonestó, pero yo no recibí la amonestación. Entonces, realmente son palabras que quedan sin efecto en mi vida. Y por eso sigo diciendo, ¿por qué, Señor, esto ha ocurrido en mi vida? Cuando la palabra de Dios es rechazada, cuando la palabra de Dios simplemente cae en el vacío, entra por un oído, sale por el otro y no hay operación en mí, o sea, no ha operado en mí porque no la abracé, no la acepté, simplemente la rechacé por los motivos que sean, pues entonces la palabra de Dios no puede trascender con profundidades a mi vida, a mi matrimonio, a mi hogar, a mis hijos. Pero cuando la palabra de Dios es aceptada, es vivida, es recibida, entonces produce transformación, trae conocimiento, ilumina el entendimiento, levanta al caído, opera en medio de la oscuridad de las tinieblas de la depresión, o sea, nos da guía, nos levanta, nos restaura, nos sana y bendito sea su nombre. Entonces, en el caso de Noé, Noé sí respondió, Noé sí reaccionó, pero quería ser enfático en que estas advertencias que Dios le daba a Noé era de cosas y aparece en plural. O sea, no fue una advertencia hablándole de, no, de cosas, plural. O sea, diversidad de situaciones, de eventos, de cosas que aún no se veían. Yo recuerdo que a esta iglesia en particular, la iglesia adventista del séptimo día, se le ha dejado gran luz, así como Capernaum, ¿cierto? Capernaum, conocida como la ciudad de Jesús por ser una de las ciudades en las cuales Jesús visitó más, la ciudad de las entradas de Jesús, la ciudad de los pórticos de Jesús, y Capernaum vio gran luz porque fueron un sinnúmero de cosas que Dios hizo en Capernaum. La iglesia adventista del séptimo día es la ciudad de Jesús, es la ciudad de los pórticos de Jesús, donde Jesús ha entrado más, donde Jesús en este tiempo
en la historia solemne de la humanidad ha hecho tantas cosas, le ha dejado el espíritu de profecía, le ha dejado el mensaje de los testimonios, le ha dejado un mensaje muy particular y peculiar para que sienta la responsabilidad de predicar, proclamarla a los cuatro vientos, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero a veces tenemos miedo de que rechacen ese mensaje, pero ese mensaje no es mío, no me rechazan a mí. Si yo predico con poder, con majestad, por estar lleno del Espíritu Santo, y alguien rechaza lo que usted tiene para predicarle, la verdad del sábado, la verdad de la justificación por la fe, el santuario, el juicio investigativo, el milenio, el único sumo sacerdote intercesor, la reforma pro salud, si usted comienza a predicar y proclamar eso primero con su vida y luego con su voz y la gente lo rechaza, a ti no te rechazan, rechazan a Jesús. Entonces a veces tenemos temor de compartir las advertencias con el mundo, con nuestra nación, con nuestro país, con nuestro vecino y con nuestra familia. A veces sentimos el temor de compartir las advertencias que nosotros hemos recibido con otros, de cosas que han de acontecer que todavía muchos no han visto. Entonces, yo colocaba esta palabra y yo decía, esta palabra que se le dio a Moisés y era una verdad presente para los días de Moisés, hoy para nosotros también le podemos ver las aplicaciones que nos ministran y cómo esto me bendice a mí hoy, porque de la misma manera como Noé fue llamado, tú has sido llamado. De la misma manera como la generación de Noé fue una generación escogida, tú has sido escogido como una generación especial. A ti el Señor te escogió, tú no lo escogiste a Él te llamó a ti, tú no lo llamaste a Él, y Él a través de su Espíritu Santo ha depositado en ti sus tesoros, sus talentos y sus dones para que hoy tú seas la generación Noé del presente, tú seas la generación Noé del hoy y del mañana, para que a través de ti se pueda hacer una obra poderosa y maravillosa, de manera que la gente se pueda preparar ante cosas que todavía no se han visto y se verán. ¿Y por qué lo dice así, pastor, con esa convicción? Y mencionas que dice que estas cosas no se han visto, pero se verán, porque la palabra del Señor lo presenta. Y si Dios lo ha dicho, será como Dios ha dicho que será. Y bendito sea su nombre por eso. Entonces, Noé había sido advertido de cosas que aún no se veían, pero yo me atrevo a decir algo. Así como nosotros hemos recibido advertencias de cosas que todavía aún no se han visto, yo quiero decir algo. Ya hay cosas de esas advertencias que se nos dieron a nosotros para los años, vamos a decir, 1888, a 1893, a 1900, 1911, 1915, 1918, donde había una señora llamada Elena G. de White que estaba continuamente recibiendo revelación de lo alto, para que un pueblo llamado la Iglesia Adventista del Séptimo Día pudiera ser la depositaria de un mensaje especial de parte de Dios, lleno de consejos, de sabiduría, de amor y de advertencias, para que entonces un pueblo se pueda preparar para esas cosas que habrían de acontecer. Y ya hay parte de esas cosas que se nos han sido advertidas que nuestros ojos lo están viendo. El mundo entero hoy está convulsionando y está siendo estremecido. Y la generación Noé hoy tiene que despertar y tiene que saber que las señales de la segunda venida de Jesús se están cumpliendo a la vista de todos los seres humanos. Y algunos no se dan cuenta. Y algunos no despiertan. Y algunos no reaccionan. Y algunos no cambian. Y algunos siguen igual. Cuando la palabra de Dios nos insta y nos llama a reaccionar como Noé reaccionó. Pastor, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo reaccionó Noé cuando escuchó, cuando oyó, cuando contempló, cuando evidenció las advertencias que Jehová le dio de cosas que aún no se veían, pero que iban a pasar? Pues dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, verso 7, que con temor, con obediencia, con sometimiento, con temor, preparó el arca
en que su casa se salvaría. Bendito sea el nombre del Señor. Y comenzamos a calentarnos porque mencionó algo aquí. Aquí mencionó y dice la palabra del Señor que Él con temor preparó. El verbo preparar. Hay algo que va a pasar, pues tengo que prepararme. Pero Él tiene un plan definido, tiene un objetivo y una causalidad. El arca iba a salvar su casa. Y el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y dice que aparece en las puertas de cada hogar, aparece en las puertas de cada casa, buscando a quien devorar. Hoy el Señor está llamando a que tú prepares un arca de salvación en tu casa, que tu casa sea un arca de salvación para que tu matrimonio pueda seguir en victoria, que tu matrimonio pueda seguir en el gozo de la salvación. Él está pidiendo hoy que los hogares se consagren, que los hogares se preparen. Noé comenzó a trabajar como padre de familia, Noé comenzó a trabajar como sacerdote del hogar, Noé comenzó a esforzarse para asegurar y garantizar que su casa tendría un lugar para salvación. Entonces, cuando hoy yo hago de mi hogar un arca de salvación, estoy preparando un lugar de salvación. El templo es un lugar de salvación después que mi hogar ha sido un lugar de salvación. Pero a veces invertimos y entonces lo que no hemos hecho durante 6 días en nuestros hogares lo queremos hacer en 2 horas, 1 hora o 3 horas en el templo el sábado. Y eso no opera de esa manera. Lo que ocurre el sábado en nuestras iglesias debería ser el resultado y el fruto de lo que ha venido pasando en el arca de la salvación de mi hogar durante la semana. Es que cada mañana en mi hogar, allí está el altar de oración, y cada mañana yo le pongo leña al altar, y cada mañana yo enciendo ese fuego en el altar, y cada mañana sube humo hacia los atrios celestiales en mi hogar, como hoy a las tertulias de esperanza dirigidas y ministradas por el pastor Eric Almodóvar y sus iglesias. Cada mañana ponen leña en el altar, cada mañana encienden fuego en el altar, cada mañana hay intercesión en el altar para que este altar se mantenga vivo, para que este altar se mantenga encendido, para que el humo de las oraciones siga subiendo en el nombre del Señor, y así una iglesia pueda tener victoria, así una iglesia pueda resplandecer, así una iglesia pueda seguir hacia adelante. Nuestros hogares hoy deben ser lugar de salvación, como el hogar de Noé lo fue. Él estaba construyendo ante las advertencias de que Jehová le había hecho. Entonces él se enfocó, él se concentró y comenzó a trabajar en favor de su hogar y de su salvación, pero no solamente en favor de su hogar y su salvación y la de los suyos, sino es que a Noé se le conoce como un pregonero de justicia. Predicaba, pregonaba, hacía ruido. Sí, Noé fue un líder que hizo ruido. Dice el espíritu de profecía que el trabajo de Noé hacía ruido, los martillazos que Noé le daba a la madera, los martillazos que Noé le daba al clavo, despertaba la atención y la curiosidad de otros, y las personas que estaban cerca del lugar en donde se estaba levantando un arca de salvación escuchaban y decían: pero ¿qué hace Noé? ¿Qué construye Noé? ¿Por qué está trabajando Noé? ¿Cuáles son los objetivos de Noé? ¿Cuáles son las razones y motivaciones por las cuales Noé está construyendo algo que nunca nosotros hemos visto, algo que nunca hemos utilizado? Los martillazos de Noé eran una predicación y una advertencia y una amonestación para todos aquellos que escuchaban diariamente los martillazos de Noé. Los martillazos de Noé, el martillo de Noé traía esperanza para su hogar. El martillo de Noé llevaba un mensaje a aquellos que escuchaban el sonido del martillo. El martillo de Noé llamaba a otros a prepararse. El martillo de Noé invitaba a otros a unirse al trabajo de aquella obra. El martillo de Noé decía que algo grande venía, pero la gente no escuchaba el martillo de Noé. La gente ignoraba el martillo de Noé. La gente no creía en la obra del martillo de Noé. Pero cuando la gente no cree en el sonido de tu martillo, cuando la gente ignora el sonido de tu martillo, tú tienes que seguir martillando, tú tienes que seguir trabajando. Cuando la gente critica la forma en cómo tú sostienes el martillo, sigue martillando.
Cuando la gente critica la forma en cómo tú estás martillando, tú sigues martillando para Jehová, porque hoy en día todo el mundo es experto en martillos. Hoy todo el mundo sabe cómo se debe coger el martillo. Hoy todo el mundo sabe cómo usted debe martillar, pero Jehová es el que dejó su palabra como martillo de poder para que hoy usted y yo vayamos por el mundo edificando con el martillo de Jehová, construyendo con el martillo de la palabra, porque hay un lugar de salvación que debemos construir. Hay alguien que necesita entrar por la puerta del arca de salvación. Hay alguien que necesita escuchar el ruido del martillo y entonces se acerque a la iglesia y pregunte: ¿cuál es el ruido de ese martillo? Y entonces usted le pueda decir: este es el martillo de la salvación. Este ruido es porque hay un lugar de salvación en este lugar, que Estados Unidos pueda saber que en su iglesia se está construyendo y edificando salvación, y la gente venga por el sonido de ese martillo, y cuando pregunte qué pasa aquí, es que aquí hay salvación. Aquí pueden venir los alcohólicos, aquí el cautivo recibe libertad, aquí el preso recibe libertad, aquí hay medicina para el enfermo, aquí hay comida para el hambriento, aquí hay ropa para el desnudo, aquí hay agua para el sediento. Aquí no se critica a nadie, aquí no se juzga a nadie, aquí no se rechaza a nadie, porque este lugar se construyó para que sea un arca de salvación, y en el arca de salvación solamente entran pecadores, solamente entran personas imperfectas, pero que se han rendido a los pies de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces no sueltes tu martillo, sigue martillando. Cuando te sientas solo, sigue martillando. Cuando te sientas triste y ya tus brazos sientes que ya no lo puedes levantar, para seguir martillando en el nombre del Señor. Jehová dice que Él da la fuerza y que multiplica fuerzas al que ya no tiene ningunas. Entonces el brazo poderoso de Jehová se unirá a tu brazo y juntos tomarán el martillo del evangelio, el martillo del ministerio, el martillo de la predicación, y seguirán martillando en el nombre de Cristo Jesús. Ya no es tiempo de soltar el martillo, iglesia, porque hay un arca que hay que preparar, y ese es un lugar de salvación primero para tu esposa, primero para tu esposo, primero para tus hijos, primero para tu hogar y tu familia. Hay que establecer prioridades claras. El trabajo no va por encima de Dios, el trabajo no debe ir por encima de mi familia, el trabajo no debe ir por encima de mis hijos. Pastor, pero es que eso es fácil decirlo. Pero háblame de cómo entonces pago las cuentas, pago la hipoteca, pago la casa, pago el seguro, pago el carro, y cómo pago todo eso. Yo sé que el faraón nos tiene sometidos. Yo sé que el faraón ha subido la comida, el faraón sube la luz, el faraón sube los impuestos, el faraón sube la hipoteca, el faraón sube el agua. El faraón sube los planes médicos, el faraón sube los planes de salud, los planes de seguro. El faraón sigue subiéndolo todo, los impuestos, para que el ser humano hoy, en lo que era la tierra de la libertad, ahora no tenga descanso. Es el látigo continuamente golpeando nuestras espaldas para poder llevar, aunque sea un bocado de pan, a la mesa. Pero bendito sea el nombre del Señor, que se acerca el día de la redención, se acerca el día en el que el pueblo de Dios pisará la tierra prometida. No desmayes, no te rindas, porque ya estamos por pisar la tierra prometida, ya estamos por caminar en seco, ya estamos por atravesar las grandes murallas. Las murallas ya están por caerse, las murallas ya están por derribarse, y Cristo está a las puertas. Por eso quiero ir cerrando, quiero ir llegando ya a la recta final, ir cerrando de esta siguiente manera. La palabra dice que por esa fe Noé condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Realmente Noé no condenó al mundo, pero ¿qué significa la frase que aparece en Hebreos 11:7 cuando dice que él condenó al mundo? Porque al Noé, por la fe, haberle creído a Dios y haber con temor preparado el arca de la salvación para que fuere salvado él y su casa, él sí creyó, él sí aceptó, pero el mundo no. Entonces él quedó como testigo y evidencia viviente de que Jehová siempre estuvo en control, de que Jehová tenía la razón, de que Jehová no mintió, de que Jehová había presentado la verdad. Entonces Noé quedó como evidencia de que Dios es justo, fiel y verdadero. Por eso fue hecho
heredero de la justicia que viene por la fe. Hemos sido llamados a heredar esa justicia que viene por la fe. Justificación por la fe es contemplar que cuando el ser humano no tenía forma de escapar de la muerte eterna, consecuencia y paga del pecado, Jesús construyó el arca de la salvación en la cruz del Calvario. Ya el arca de la salvación está construida para nuestros días. Fue la cruz del Calvario. Y Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entra hallará pastos, descanso y será salvo. La puerta está abierta, Cristo es la puerta y la cruz es el arca de la salvación. Debemos venir a Él hoy, entregar nuestra vida, confesar nuestras faltas, entregar todo nuestro ser, permitir que el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios renueve nuestra vida, cambie nuestro ser, transforme nuestra naturaleza y entonces al final de los tiempos tener la seguridad y la garantía de que hemos heredado la justicia y la salvación que viene por la fe. En los días de Noé vendría un diluvio y habían advertencia. Hoy hay otra advertencia. Prepárese porque Cristo viene pronto. Amén. No podía terminar esta devoción sin decir que la advertencia que hoy está para el mundo es que debe prepararse porque Cristo está a las puertas, está más cerca que nunca, sus pasos se oyen, el sonido de la trompeta a lo lejos puede escucharse en nuestro corazón por la fe de saber que está a las puertas, que las señales de los tiempos se cumplen y que ya no falta nada prácticamente por cumplirse, es muy poco lo que falta por cumplirse según la palabra de Dios y la profecía para que veamos al Hijo del Hombre aparecer en las nubes de los cielos. Que cada mañana, como lo has estado haciendo, amada iglesia, puedas poner leña en el altar, puedas encender esa leña y el humo de las oraciones pueda subir a los atrios celestiales. Preparémonos. Cristo viene pronto. Me gustaría tener una breve palabra de oración. Amado Dios y Padre nuestro, en esta hora pido tu bendición por nosotros. La necesitamos. Te necesitamos, Señor. Necesitamos renovación, necesitamos entendimiento, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Y yo te pido que derrames tu Espíritu Santo, tu poder, tu amor y tu majestad sobre el pastor Eric Almodóvar. Es tu hijo, es tu siervo, es un pregonero de justicia, es un hombre que porta y carga la bandera de la cruz. Es un hombre que ha tomado el martillo y desde el día en que él tomó la decisión de tomar el martillo no lo ha soltado y ha ido por el mundo construyendo arcas de salvación, ha ido por el mundo predicando tu evangelio. Y yo te pido, Señor, que siga fortaleciendo su ministerio, su hogar, su familia y las iglesias que has puesto para que él apaciente sean llenas hoy de tu Espíritu Santo. Amén. Y juntos sigan haciendo cosas grandes y poderosas para tu gloria y para tu honra. Derrama tu Espíritu, danos tu bendición y cuando el tiempo no sea más, nuestros nombres puedan estar escritos en el libro de la vida. Porque lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.